Hola, buenas. Estamos nuevamente acá para seguir trabajando. Espero que hayan descansado, que se encuentren bien, que hayan recargado energías. Todavía nos queda mucho por trabajar, todavía no sabemos qué va a pasar, así que, bueno, estamos nuevamente acá para trabajar ahora con fracciones. Es un tema que ustedes ya algo vieron en el primario, ¿sí? En la primaria, mejor dicho, y lo que vamos a hacer acá, vamos a reforzar algunos temas y por ahí vamos a ver algunos nuevos que son sencillitos y fáciles de trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a ver el trabajo que van a tener que hacer, ¿sí? Que lo van a recibir obviamente después ustedes. Acá obviamente va a estar el video después para que ustedes puedan ver. Bien, bueno, las fracciones. Primero tenemos que definir, ¿sí? ¿Qué es una fracción? La fracción es una división, ¿sí? Donde tenemos la parte de arriba y la parte de abajo, que normalmente las llaman así, pero la manera correcta, ¿sí? Es llamar a la parte de arriba el numerador y a la parte de abajo el denominador, ¿sí? La fracción también se puede escribir como expresión decimal, ahora vamos a ver. La parte de abajo es la que me indica el entero en total, en cuántas partes iguales se divide ese entero. Y la parte de arriba lo que me indica es qué parte tomo de ese entero. Entonces, por ejemplo, en este dibujito que tenemos acá tenemos un entero dividido en 6 partes, entonces quiere decir que el denominador va a ser 6, y están pintados 5 cuadraditos. Quiere decir que de esos 6 nada más pinté 5. Entonces la manera correcta de representar a esto es sobre 5 sextos, 5 sobre 6. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la recta numérica, que ahora después más adelante lo vamos a ver detenidamente, tenemos que armar una recta, siempre se empieza con el 0, y del 0 al 1 se va a dividir ese entero en la cantidad que me indique el denominador. Después lo vamos a trabajar bien. La expresión decimal, ¿sí? Es el cociente. ¿Qué era el cociente? El cociente es la división entre el numerador y el denominador de cualquier fracción. La expresión decimal puede tener cantidades finitas o infinitas. Finita significa que es, después de la coma, hay 1, 2, 3 números exactos, no es que se repiten. Cuando es infinita, se lo llama decimal periódico, quiere decir que ese número se repite. Por ejemplo, un medio, si yo hago 1 dividido 2, ¿sí? Tanto en la calculadora o en una hoja, el resultado es 0,5, es una expresión decimal exacta o que tiene una cantidad finita de decimales. En cambio, si yo hago 1 dividido 3 y lo pongo en la calculadora, o ustedes pueden hacer la cuenta, les va a quedar 0,333, como que ese 3 siempre se repite. En vez de poner eso, la manera correcta que es poner 0,3 y un arquito. Ese arquito me está indicando que ese número es el que se repite muchas veces, ¿sí? Lo mismo pasa en esta fracción, y en esta, ¿qué es lo que cambia? Yo tengo que hacer 13 dividido 6, ¿sí? Y cuando empiezo a hacer la división me va a quedar 2, después sigue el 1 y después el 6 es el que se repite. Entonces en ese caso nada más el arquito le va a corresponder al 6 y al 1 no, porque obviamente el 1 no es que se repite, y no es que se repite el 16. Y bueno, nosotros ahora vamos a trabajar con expresiones decimales sencillas y tampoco no muy complicadas, porque a veces pasa que después de la coma tengo 2 o 3 lugares y después se empieza a repetir el número. Pero acá va a ser o después de la coma, o si no después de la coma, el segundo número que aparece, ¿sí? Bien. Nosotros acá vimos cómo pasar de fracción a decimal. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando tengo que pasar de un número con coma o de un decimal a fracción? Acá tienen un poco la explicación. Lo que yo tengo que hacer es, primero, escribir la parte de arriba. Lo que voy a hacer es escribir todo el número entero sin la coma. En este caso es 2, ¿sí? Y abajo siempre se pone el 1 y tantos ceros como lugares después de la coma haya. ¿Cuántos lugares tengo después de la coma? Uno solo, así que va a ir 10. Entonces quiere decir que la fracción que le corresponde a 0,2 es 2 décimos, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con este número así, 1,35. Lo mismo, arriba pongo todo el número entero sin la coma, abajo el 1, y tantos ceros como lugares después de la coma haya. ¿Cuántos lugares tengo después de la coma? 2. Entonces van a ir 2 ceros. Y por ahora la dejamos ahí, la expresión decimal con su fracción correspondiente. Acá les puse algo para que después obviamente lo lean tranquilos, por qué se llama numerador, por qué se llama denominador, ¿sí? El numerador es el que cuenta la cantidad de partes que tomamos, y el denominador es la parte de abajo, es decir, en cuántas partes dividimos el entero. O sea, es el que me va a indicar la acción principal, y después el de arriba me dice, en realidad, qué tomo de esa parte, ¿sí? Bueno,
van a tener acá una pequeña actividad, ¿sí? Como para empezar a ejercitar, que ustedes tienen que poner cómo se llama cada pedacito de chocolate. Como les puse acá al costado, si saben el nombre, pongan el nombre más avos. Como yo acabo de decir, por ejemplo acá, 135, 100 avos, en este caso es 2 décimos, ¿sí? Entonces, acá tienen a modo de ejemplo. Este chocolate, ¿en cuántas partes está partido? ¿En cuántas partes? Sí, obviamente está partido, en 20 partes o 20 avos, ¿sí? Lo ideal sería, si quieren poner en partes, pongan en partes. Si no, pongan el avos como le puse acá al costado. Esto es a modo de ensayar la parte de abajo cómo se lee, ¿sí? Ya después empezamos con las actividades, van a tener que representar estas fracciones en estos rectángulos cuadraditos que les aparece acá. Acá les puse algo para que se guíen, ¿sí? Cómo los pueden ir tomando para graficar, y después hacen la actividad en la carpeta, ¿sí? Acá vamos a la recta numérica que les dije antes. Vamos a hacer algunas correcciones. Bien. Esto después lo van a leer ustedes, ¿sí? Lo que es la introducción, pero es más o menos lo que yo les voy a decir acá. Yo quiero representar 3/5 en la recta numérica. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es hacer la recta, ¿sí? Una semirrecta, marcar esta línea más larga que indica el 0. Y después lo que yo voy a hacer es contar todos los cuadraditos hasta llegar al 5. ¿Por qué el 5? Porque el 5 es que me dicen cuántas partes se divide el entero. Acá es algo importante. Si yo del 0 a este primer cuadradito tomé un cuadradito, siempre tengo que mantener la misma distancia, ¿sí? No puedo empezar a tomar un cuadradito, después 2 cuadraditos, 3, no. Siempre es de a un cuadradito que se toma y se va contando como yo les puse con la flecha acá. Entonces, si yo empiezo en el 0 obviamente no se cuenta, empiezo al costado, es 1, 2, 3, 4, 5. Donde caigo, marco el entero, ¿sí? Y como yo de ese entero nada más tengo que usar 3, no voy a necesitar otro entero más. Entonces empiezo de nuevo en 0 y cuento 1, 2, 3, donde caigo, lo pinto con un color, y esa es la fracción que voy a representar. ¿Qué pasa cuando la fracción supera al entero que yo tengo que marcar? En este caso el entero me dice que lo divide en 4 partes. Entonces digo 1, 2, 3, 4. Pero en realidad yo tengo que tomar 7, así que voy a necesitar otro entero más. Ojo acá, es importante que cada vez que yo utilice otro entero, lo haga por completo. Yo no voy a marcar 4, 5, 6, 7 y ahí terminé. No, yo tengo que marcar siempre, si uso otro entero, el entero que utilice. El 2 tiene que figurar. Si el 2 no figura, la recta va a estar mal. Si yo cada vez que utilizo otro entero, el entero siempre tiene que estar completo, ¿sí? Por eso les puse acá que también es importante que lo hagan en hoja cuadriculada. Bien, acá tienen para representar, van a hacer cada uno de estos números en una recta distinta, no en la misma. Y después lo que tienen acá es unir cada fracción con su expresión decimal. Les puse que pueden usar la calculadora, que recuerden que el arquito de arriba significa que ese número se repite infinitas veces, o sea que se repite mucho, así que van a tener que hacer la división de cada uno de ellos y unirlo con la expresión que le corresponde. Acá van a tener que escribir la fracción y la expresión decimal de cada representación, ¿sí? Así que primero escriben la fracción y después lo pasan a forma decimal. Bien, vamos ahora al otro tema, que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes las podemos hallar de dos maneras, amplificando o simplificando. Cuando yo amplifico, como en estos dos ejemplos de acá, puedo amplificar infinitamente. Por ejemplo, yo tengo un medio. En primera instancia lo multiplico por 3. Para buscar fracciones equivalentes, y si yo le quiero amplificar, se multiplica tanto arriba y abajo por el mismo número. Por eso ven que abajo y arriba dice 3. No puedo multiplicar al numerador por un número y al denominador por el otro. Entonces, un medio la transformé ahora en 3/6. Estas son fracciones equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el entero lo dividí en 2 y acá el entero lo voy a dividir en 6 partes. Pero en realidad sigue ocupando el mismo espacio. Es, por ejemplo, como el que teníamos acá al principio. Si yo esto, en vez de dividirlo en 6, lo divido en 2, o sea, de este mismo rectángulo yo puedo dividirlo en 2 partes. O sea que de un medio puedo pasar a 3/6, como decía el ejercicio, ¿sí? O sea, ocupa la misma parte del entero, con la diferencia que vamos tomando distintas fracciones, pero son fracciones equivalentes. Y la otra manera es simplificar la expresión, que lo tenemos acá y acá también tenemos otro modo de ejemplo, ¿sí? Cuando yo simplifico es al revés, amplificar multiplico. Simplificar, divido, tanto arriba y abajo por el mismo número. En este caso, decidí arriba y abajo dividirlo por 10.
Entonces 20 dividido 10 es 2, 50 dividido 10 es 5. Me queda 2/5. Cuando me quede la fracción que ya no pueda seguir dividiendo, a esa fracción se la llama irreducible. ¿Sí? Va a pasar que a veces les quede un resultado y ese resultado se puede seguir simplificando. ¿Se puede? Sí, no se simplifica en un solo paso. A veces sí y a veces no. Para simplificar, a veces puedo tener en cuenta los divisores de ambos números y hacerlos en un solo paso. Pero si ustedes lo hacen en varios pasos, va a estar bien igual. ¿Sí? No es que va a estar mal. Lo importante es que lleguen todos a la misma fracción irreducible. Bien, acá tienen actividades para hacer, ¿sí? Tienen de nuevo acá un cuadro para que se ayuden, son distintas actividades para simplificar o amplificar, es para que eso lo hagan ustedes. Y después pasamos a ordenar los números racionales. Los números los podemos ordenar de 3 maneras diferentes. Si los tenemos en forma de fracción, una manera es mirar el denominador. Si los denominadores son iguales, va a ser mayor, si me pide que sea mayor, la fracción obviamente que tenga el numerador más grande, o va a ser menor aquel que tenga el numerador más chico. Si tienen distinto denominador, lo que tenemos que hacer justamente es buscar fracciones equivalentes, así que tenemos que usar el tema anterior. Por ejemplo acá, yo tengo 1/3 y 2/5, no las puedo comparar, porque son dos denominadores distintos. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar un denominador entre 3 y 5, es decir, un número que esté en la tabla del 3 y en la tabla del 5. Para este caso pueden usar el múltiplo común menor, que eran el factoreo que vimos en el primer trimestre, o la otra manera es puedes multiplicar estos dos números. Lo ideal sería que busquen primero qué número está en la tabla del 5 y del 3 para no usar números tan grandes. Entonces, en este caso, 3 y 5 tienen como denominador común al 15. Entonces, tanto al 3 y al 5, si ustedes miran, en estos dos lo voy a transformar en 15. Pero ¿qué pasa con lo de arriba? Cambia también, no cambia nada más lo de abajo. Entonces, al 3, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 15? Por 5. Si no se dan cuenta, es en la división. Hace 15 dividido 3 y les va a dar resultado. Ese 5 es por el número que tengo que multiplicar arriba también. Entonces, 1 por 5 es 5. Y acá hacemos lo mismo. 5 por cuánto me da 15. Si ya lo saco automáticamente, que sé que es 3, y no hago 15 dividido 5 me da 3. Y resulta que 3 por 2 es 6. Entonces, mis nuevas fracciones ahora son 5 quinceavos y 6 quinceavos. ¿Quién es la más grande? Obviamente esta, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, acomodo. Digo que 2/5 es más grande que 1/3. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes no lo tienen que dejar acá. Esto les sirvió a ustedes para comparar las fracciones. Entonces, de acá, ustedes tienen que poner este resultado final. Estos serían como cálculos auxiliares que ustedes van a hacer. Cuando tenemos expresiones decimales, ¿sí? Se debe comparar de izquierda a derecha cada una de sus fracciones con el mismo valor posicional. La primera cifra que resulte mayor indica la mayor de las expresiones decimales. Por ejemplo, acá, tenemos los dos son ceros, listo, coma. ¿Qué número sigue después? En ambos sigue 7, no puedo comparar. Después sigue el 5, tampoco puedo comparar, pero después sí, porque acá aparece el 3 y acá aparece 1. Entonces, entre estas dos, esta es la más grande, porque 3 es más grande que 1. ¿Sí? Y así van haciendo con las otras expresiones. Acá tienen obviamente para comparar, pueden usar la calculadora, porque estamos trabajando con números decimales, no hay problema, en este caso lo pueden utilizar, ¿sí? Bien, acá abajo, como hicimos en la otra actividad de ecuaciones, dejo ejercicios opcionales que tienen un repaso de todo lo que acabamos de ver. Es opcional, no va a modificar la calificación de este trabajo final. El que quiere lo hace, el que no, no. Aquel que vea que necesita, que quiere reforzar para ver si el tema lo terminó de entender, puede optar por esos ejercicios opcionales. Vuelvo a repetir, la primera parte donde vimos todo es el trabajo completo que va. Lo otro es optativo. Queda cada uno de ustedes quién lo hace y quién no, pero no va a modificar si ustedes hicieron toda la otra parte. Es como hicimos con ecuaciones. Hubo algunos que los quisieron hacer para reforzar y otros no, ¿sí? Bueno, igual lo vamos a estar encontrando después por Zoom para reforzar el tema. Miren el video la cantidad de veces que lo necesitan. Si tienen dudas me pueden escribir por el Classroom o por mail. Me mandan fotos, como hacíamos siempre para trabajar. Les mando un beso grande y cuídense mucho.